Capítulo 4. Primera de Corintios 12. Continuación. Clasificación y distribución de los dones. Los versículos 8 al 11 citados al final del último capítulo, página 29, contienen la parte de que se trata con algún detalle en estas páginas. Aquí podemos dar una clasificación simple de los 9 dones espirituales. Caen naturalmente en 3 grupos de 3 cada uno. Hay 3 dones de revelación, 3 de poder y 3 de inspiración. El tercer grupo contiene los 3 dones vocales. La clasificación no sigue el orden de los dones en el pasaje. Será útil exponerlos en forma tabular y dar una definición simple de cada uno. Número 1. Dones de revelación. A. Una palabra de sabiduría, revelación sobrenatural del propósito divino. Una palabra de conocimiento, revelación sobrenatural de hechos de la mente divina. Discernimiento de espíritu, visión sobrenatural del reino de los espíritus. Número 2. Dones de poder. A. Fe, confianza sobrenatural pasiva en Dios para lo milagroso. B. El trabajo de los milagros, intervención sobrenatural activa en el curso ordinario de la naturaleza. C. Dones de curación, poder sobrenatural para curar enfermedades. Número 3. Dones de inspiración, regalos vocales. A. Profecía, expresión sobrenatural en una lengua conocida. B. Diversas clases de lengua, expresión sobrenatural en una lengua desconocida. C. Interpretación de lenguas, revelación sobrenatural del significado de otras lenguas. En la escritura, como se ha sugerido, estos 3 grupos se desbordan y se entrelazan. Hay 2 dones de revelación y un don de poder. Luego 2 dones de poder y un don de inspiración. Finalmente un don de revelación y 2 dones de inspiración, de los cuales aprendemos que los infinitos de Dios no son realmente divisibles. Su omnipotencia no está separada de su omnisciencia. Son expresiones coiguales y coactivas de su infinitud. Podemos aislarlos, por así decirlo, con fines de análisis y examen, como los colores individuales del espectro, pero no están separados porque son distintos, se confunden y se armonizan y se desbordan. ¿Y quién dirá dónde comienza uno y termina el otro? El conocimiento y el poder de Dios son realmente indistinguibles en su omnipresencia. Por los dones del Espíritu, el hombre obtiene una experiencia a voluntad del Espíritu, del conocimiento infinito de Dios, su capacidad infinita e incluso su presencia infinita. Los pies veloces de Dios acompañaron a Giese durante toda su carrera en su misión mercenaria a Naamán, y en el Espíritu el profeta acompañó a Jehová al lugar secreto del engaño. Segunda de Reyes 5, 24, 26. Fue testigo de la entrevista. Vio que el carro se detenía, observó al educado capitán sirio descender. Escuchó la conversación y el regateo. Él pregunta, ¿de dónde vienes, Giese? Y él dijo, tu siervo no fue a ninguna parte. Y le dijo, ¿no fue mi corazón contigo cuando el hombre se apartó de su carro para encontrarte? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Allí a disposición del profeta estaba el conocimiento de Dios, su poder y hasta su presencia. En los dones del Espíritu, el hombre ve lo que Dios ve. Se notará que he empleado la palabra sobrenatural en la definición de cada uno de los dones. Todos los dones son milagrosos, 100% milagrosos. No hay ningún elemento de lo natural en ellos en absoluto. Todos están más allá y son independientes de cualquier conocimiento o habilidad que el hombre tenga o pueda tener sin ellos. Esto es lo que los distingue del fruto del Espíritu encabezado por el amor en Gálatas 5, 22 y 23. Los 9 dones son para el poder. Todos son milagrosos. Esto aparecerá una y otra vez en el estudio de los dones individuales. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de aquel cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, seamos esclavos o libres, y han sido todos hechos para beber en un espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por lo tanto no es del cuerpo. Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no es pues del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo es oído, ¿dónde está el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni de nuevo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Los dones del Espíritu en posesión de los creyentes son absolutamente necesarios para Cristo, porque como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también Cristo. Son tan necesarios para Él en la relación de sus propósitos presentes, como lo son los miembros y las facultades para el cuerpo natural. Si este no es el significado claro de esta porción, encarnado vitalmente, como lo está en este capítulo que trata específicamente con los dones del Espíritu, no tiene ningún significado en absoluto. Los versículos afirman tan claramente como cualquier otra cosa que en lo que se refiere a un ministerio de poder milagroso, el cuerpo de Cristo sin los dones del Espíritu es un tronco sin extremidades, ciego, sordo, mudo, indefenso. O dicho en términos más precisos, los miembros de Cristo sin los dones son como miembros privados de vitalidad, paralizados y como órganos despojados de sus facultades. Hay poca diferencia de poder entre una extremidad paralizada y una amputada. Los dones en los hombres son como facultades divinas para el Señor. Somos sus miembros. Los dones son como ojos para Él. Orejas, pies, labios, manos. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Cuando Jesús dejó esta tierra, Él proveyó que sus seguidores, aquellos que deberían ser obedientes a su mandato de quedarse para recibir la investidura del Espíritu, deberían estar llenos de poder para continuar su ministerio milagroso sin disminución ni restricción. Debían ser sus labios para hablar en unción compulsiva, las palabras de vida y liberación milagrosa, sus ojos para ver la necesidad humana para detectar las corrupciones de la iglesia, para saber de antemano la calamidad venidera, como oídos para captar un grito de angustia a través de las millas, como manos para hacer en respuesta al llamamiento humano, las maravillas que hizo con sus propias manos ungidas en la tierra. ¿Qué puede significar esta porción si no significa que los dones milagrosos son tan necesarios para el Señor ahora en los miembros de su cuerpo como lo fueron en los miembros de su mismo cuerpo cuando moraba entre los hombres? ¿No fue dado por el Espíritu? La unción que acompaña al don cuyo poder entró en la fiesta de Canaá para convertir las cisternas de barro de la tierra en cálices para llevar el vino del cielo. Porque no es el primero de los milagros una parábola no solo de agua, sino también de tinajas, una parábola de Pentecostés así como de la cruz. Pero dicen algunos muy queridos y muy estimados cristianos: los dones del Espíritu en todo caso son seguramente opcionales. Puedes vivir sin ellos. Acuérdate, puedes vivir sin ojos, oídos y sin hablar. Los dones espirituales son tan opcionales como la vista. Puedes caminar sin ojos, pero no puedes ver sin ellos. Puedes ser santo sin los dones, pero no puedes ser poderoso en Dios sin ellos. Es el poder, no la santidad, lo que cura a los enfermos. El poder que suministran los dones, y recuerda que la máxima pretensión de santidad se debilita por una exhibición de irritación o desobediencia, no disimulada con respecto a cualquiera de los mandamientos de Dios. No consiste la santidad en la obediencia a todos los santos mandamientos de nuestro Santísimo Dios, incluso el mandamiento de desear los dones espirituales. Hay 3 razones especiales dadas por los cristianos para justificar su descuido de la obligación de buscar los dones espirituales. Número 1, te dicen que todo el mundo los tiene. Los dones están en algún lugar inadvertido, en operación en el cuerpo de cada comunidad cristiana. Los estudiantes de las Escrituras nunca estarán satisfechos con declaraciones sin fundamento. Todo el mundo manifiestamente no está en posesión de los dones. De lo contrario, no deberíamos ser exhortados a desearlos. Y ciertamente no están ocultos, como levadura secreta, en algún lugar de los funcionarios y obreros de la iglesia, escapando a la atención y desafiando la detención. No podemos perdernos un milagro. Si los dones están ahí, tendremos milagros para su expresión. Si nosotros no extrañamos esto, tampoco lo harán nuestros amigos, a menos, por supuesto, que nuestros amigos sean cínicos o incrédulos. Algunas personas pueden extrañar a los ángeles resplandecientes mientras sus simples bestias de carga se detienen en reverencia ante ellos. Número 2. Luego están aquellos, como se sugirió anteriormente, que protestan que, en cualquier caso, los regalos son opcionales, no son necesarios y molestan más de lo que valen. Esta objeción es más fácil de cumplir. Sí, cuando hayas oído la voz del Señor diciendo que Él no quiere que ignores estos dones, cuando hayas oído su mandato de desearlos, de codiciarlos fervientemente, aún puedes afirmar que los dones son opcionales. Sería poco generoso o irrazonable sugerir que es la obediencia y no la iluminación lo que está fallando. Número 3. Algunos dicen que los milagros terminaron con los apóstoles. También dicen que la salvación cesó con ellos.
Hay tanto fundamento bíblico para uno como para el otro. Bien podría decirle al hombre cojo en la puerta del templo que los milagros cesaron con el Señor. Está demasiado cautivado por el disfrute de uno para entrar en controversia. Bien podría decirle a Cornelio que las lenguas cesaron en Pentecostés. Es demasiado ocupado, magnificando al Señor en otras lenguas para escucharte. También podría informar a los éfesos que la profecía cesó con Malaquías. Están demasiado embelesados en su expresión celestial para discutirlo. Hechos 19:6. Estamos en ello, queridos amigos críticos. Para no creer en un Pentecostés presente, tienes que estar fuera de él. Todas estas y muchas otras objeciones a las manifestaciones sobrenaturales actuales son de los libros de clase, teológicas, no bíblicas. Pedir a los objetores que produzcan capítulo y versículo es reducirlos a la impotencia y la confusión. Y por supuesto, toda nuestra actitud hacia los dones espirituales está determinada por nuestra respuesta a la pregunta: ¿crees o no en los milagros? El hombre que cree en los milagros actuales no encuentra dificultad en aceptar los milagros de la Biblia. No gasta tiempo ni astucia en tratar de explicarlos sobre bases naturales. Nunca escuchará a alguien que esté familiarizado con las operaciones milagrosas del Espíritu poniendo en duda el nacimiento virginal o la divinidad del Señor Jesús. ¿Cómo pueden los que declaran que los milagros han cesado creer en el milagro inminente y cacareante de la venida del Señor, cuando los cielos ardan con el esplendor sobrenatural de su presencia y los santos se levanten en huestes resplandecientes para recibirlo? ¿Se mantendrán apartados, incrédulos, exclamando imposible, histeria, blasfemo, satánico? Toda una nación se perdió el milagro de la encarnación por incredulidad. Multitudes se perdieron el milagro de la ascensión. Se perderán las huestes de cristianos temerosos e incrédulos la maravilla resplandeciente de la parucía. ¿Se puede realmente creer en una súbita, catastrófica, multitudinaria, magnífica traducción de los muertos de hace mucho tiempo y al mismo tiempo dudar y hasta despreciar la súbita y milagrosa sanidad de una costilla fracturada? ¿Podemos realmente aceptar sin cuestionar los asombros cósmicos del Génesis y los reinicios supermilagrosos del Apocalipsis y al mismo tiempo rechazar los milagros los más comunes de hoy? ¿Quién como tú, oh Señor, que entre los poderosos, glorioso en santidad, temible en alabanzas, hacedor de maravillas, ha de ser el Dios obrador de maravillas de Moisés, Elías y Pedro, y también de Esteban? El Dios de los esplendores milenarios ha atravesado un período de impotencia temporal en esta era de necesidad humana desesperada. El versículo 13 quiere una atención especial en vista de las frecuentes malas interpretaciones de los comentaristas, los púlpitos y las escuelas. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o gentiles, seamos esclavos o libres, y han sido todos hechos para beber de un mismo espíritu. Durante más de 30 años desde el comienzo de este derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, seguido de señales, este versículo ha servido como escenario para los polemistas. Una y otra vez se usa como texto de prueba para la afirmación teológica de que todos los creyentes son automáticamente habitados por el Espíritu Santo. Desde el momento del nuevo nacimiento, estoy más que ansioso por pisar con ligereza y gracia un territorio que ha sido visitado por repetidas tormentas de irritación e incluso amargura, pero no muestra siquiera una mirada superficial al versículo en su contexto que no se insinúa tal doctrina. El énfasis en el pasaje está claramente en la palabra recurrente uno y no en la palabra todos, que suele enfatizarse. El cuerpo es uno, por un espíritu, hecho para beber en un espíritu, pero un solo cuerpo. El pensamiento expresado es la unidad orgánica de los miembros del cuerpo de Cristo dotados del don. No se trata de la revelación de la habitación del Espíritu con el nuevo nacimiento. La cuestión es la relación de los dones y la unidad de su fuente divina. No se trata de cuántos corintios o cristianos están llenos del Espíritu o de cuánto tuvo lugar esa llenura, sino de cuántos espíritus están inspirando los diversos dones de quienes los poseen. Incluso uno. La lección enfatizada es que los dones espirituales que emanan de una fuente deben manifestarse en unidad, deben producir unidad en aquellos que los poseen. La lección pretende ser una advertencia contra el cisma resultante de la envidia y la competencia en el uso de los dones.
¿Cómo lo haría un orador sobre el tema del patriotismo? Hablando en Londres, debería exhibir a su audiencia británica las virtudes del amor fraternal y la lealtad mutua, instándolos a hacerlo mediante los lazos del parentesco común y la relación racial. La exhortación sigue siendo excelente incluso para cualquier griego o judío naturalizado que pueda estar presente en la audiencia, pero la apelación por motivos de parentesco común y consanguinidad no es apropiada en su caso. El hecho de su naturalización, sin embargo, les daría un derecho indudable e idéntico reconocimiento. Pero, ¿qué pensaría usted de estos mismos griegos o judíos si, al salir de la reunión, abordaran a algunos amigos y dijeran: parecen que todos son británicos, porque el orador acaba de decirnos que la sangre británica esté fluyendo en todas nuestras venas? No, el mensaje del versículo 13 no es que todos los cristianos hayan recibido los dones del Espíritu Santo, sino que todos los cristianos que han recibido el Espíritu Santo están llenos del mismo Espíritu, y ese hecho debe impulsarlos a una unidad y no al cisma. Obviamente, no puede haber una aplicación general y universal de todas las escrituras a todos los cristianos. Aquellos, por ejemplo, que afirman sobre la base del versículo 13 que todos los cristianos son morados por el Espíritu desde el momento de la regeneración, afirmarían también sobre la base del versículo 2 que todos los cristianos fueron anteriormente oradores de Pisque, de Zeus y de otros dioses. No se limita a la implicación de que ese versículo no solo a los cristianos de Corinto, sino precisamente a los cristianos de otros lugares que en realidad habían sido adoradores de ídolos mudos. Así también no se limita el versículo 13 en su aplicación, no solo a los cristianos realmente llenos del Espíritu en contraposición a los que no lo están. Hechos 8:16 y 19:2. Sino también a los cristianos llenos del Espíritu Santo y realmente en posesión de los dones del Espíritu en acción actual. Toda la confusión ha surgido de la aplicación general a los cristianos de declaraciones bíblicas que tienen un significado particular y realmente limitado. El versículo en cuestión, considerado honestamente en su contexto, se interpretaría con justicia en la siguiente paráfrasis: si somos bautizados en el Espíritu, es en el Espíritu único que todos somos bautizados. Si hemos bebido en el Espíritu en todos, recordemos por el bien de la unidad que es en el Espíritu único que todos hemos bebido. Porque esas manos y pies y ojos que representan los dones milagrosos en la iglesia son todos miembros y facultades de un cuerpo, todos los dones de un espíritu que resultan de un bautismo.